quién fue aquel monje africano que cruzó mares y reinos para que, en una isla lejana, floreciera la sabiduría junto con la fe y los jóvenes aprendieran a amar a Cristo con mente y corazón? Su nombre fue San Adrián de Canterbury, y su vida es un relato silencioso de valentía humilde, de estudio ofrecido como oración y de caridad que encendió una escuela de santos y sabios. Hoy, con alma contrita, nos acercamos a su historia como quien abre un cofre antiguo, sabiendo que dentro resplandece un don de la providencia divina. Nació hacia el siglo VII, en tierras del norte de África, en un mundo en movimiento donde el Mediterráneo era cruce de lenguas, ideas y pueblos. Desde joven, buscó el rostro compasivo del Salvador y halló en la vida monástica el hogar donde su corazón ardía sin quemarse, alimentado por la palabra. Con el paso del tiempo, llegó a ser abad de un monasterio cerca de Nápoles, donde la disciplina, el estudio y la oración se entrelazaban como un salmo bien entonado. Y entonces comenzó a perfilarse un designio mayor. Dios estaba preparando a Adrián para un servicio que iría más allá de sus sueños, hacia una tierra fría y aún nueva para la fe. En Roma, el Papa Vitaliano buscaba un pastor para Canterbury, en la lejana Inglaterra, donde la iglesia crecía con vigor y necesitaba guía. El Papa pensó en Adrián, por su sabiduría, su prudencia y su conocimiento de las lenguas que guardaban los sagrados misterios. Sin embargo, cuando recibió la propuesta, Adrián supo que no era su llamada. Con humildad auténtica, se apartó de los honores que no buscaba. Sugirió en cambio a un hombre de Dios, Teodoro de Tarso, a quien admiraba por su santidad y su ciencia. El Papa aceptó y pidió a Adrián que acompañara a Teodoro como consejero y compañero fiel, para fortalecer la misión en aquellas tierras. Desde ese día, Adrián decidió ser siervo y no príncipe, colaborador silencioso y no figura de primer plano. Partió de Italia con algunos monjes, algunos libros y mucha esperanza, confiando en la misericordia infinita de Dios que abre caminos en el mar. Atravesó la Galia en tiempos inciertos. Y entonces llegó la prueba. Las autoridades francas, temiendo intrigas, detuvieron a Adrián por sospechas infundadas. El abad esperó, sin rebelarse, abrazando el cáliz de Cristo en el silencio, y oró por los que no comprendían su misión. Tras meses de incertidumbre fue liberado. Prosiguió su ruta con ánimo firme, más templado por la paciencia que por la fuerza. Cruzó el canal con viento adverso y mar inquieto, pero su corazón descansaba en la providencia divina que conduce al que confía. En 669 llegó finalmente a Canterbury, donde el rey y el pueblo acogieron con gratitud a aquellos viajeros venidos de tan lejos. Teodoro asumió la sede como arzobispo y Adrián fue nombrado abad del monasterio de los santos Pedro y Pablo, más tarde llamado San Agustín. Comenzó entonces la tarea profunda: dar forma a una casa de Dios donde el trabajo, el canto y el estudio fueran aroma de ofrenda. Restauró la disciplina monástica con misericordia, sin severidad altanera. Para él cada norma era un camino de libertad interior. Junto con Teodoro, fundó una escuela que pronto sería faro de toda Inglaterra, donde el Evangelio se aprendía con la mente despierta y el corazón encendido. Allí enseñaron escritura, latín y griego, canto sagrado, cómputo para el calendario litúrgico, y también las artes útiles para gobernar con justicia. Adrián no ofrecía solo contenidos, ofrecía sentido, que todo saber condujera al Salvador y que toda ciencia acabara en la alabanza. A veces escaseaba el pan y la leña, y el monasterio parecía pobre para tantas bocas. Sin embargo, Adrián repartía lo poco sin miedo. Se cuenta que en una dura estación, tras la oración común, llegaron donativos inesperados de gentes movidas por la caridad, como si la providencia divina hubiera tocado sus puertas. Los monjes aprendieron que la confianza abre umbrales y que la mesa del monasterio puede anticipar el banquete celestial cuando todos comparten. El abad enseñaba con su ejemplo, trabajaba con las manos, corregía con paciencia y guardaba el silencio que deja hablar al Paráclito. Llegaban discípulos de muchos rincones,
jóvenes nobles y campesinos, muchachos inquietos y amantes del canto. A todos les abría el libro y el corazón. Entre ellos brillaron nombres como Aldelmo y Tobías de Rochester, testigos de una formación que unía ciencia y santidad. Con el paso del tiempo, aquel aula humilde se volvió un santuario del saber, donde la gramática no era un fin, sino una puerta a la palabra. Bajo el amparo de Teodoro, Adrián participó en la renovación de la Iglesia inglesa, animando concilios como el de Hertford, que trajo unidad y orden. Él no buscaba protagonismo, buscaba la paz eclesial que permite a los fieles acercarse a los sagrados misterios sin tropiezos. Viajó por monasterios y escuelas, sembrando libros, consejos y oraciones, y cuidando que nadie se sintiera excluido del discipulado de Cristo. La semilla de su labor era silenciosa, pero su fruto profundo. Así actúa el Señor en los que no se buscan a sí mismos. También hubo noches de cansancio y días de fiebre. Le pesaba el cuerpo, pero no el espíritu, y ofrecía todo por la iglesia naciente. Adrián echaba de menos su tierra y su lengua de origen, mas abrazó a Inglaterra como a una madre adoptiva, reconociendo el plan de Dios en su desarraigo. Se levantaba antes del alba para preparar el corazón y después, al altar, entregaba su jornada como un sacrificio de perfume suave. Los monjes recuerdan que en cierta ocasión un joven enfermo recuperó fuerzas tras recibir de Adrián el signo de la cruz y una breve bendición consagrada a Cristo. No se habló de prodigios estridentes, sino de una caridad que cura, de una fe que sana, de la fuerza mansa del Evangelio que desata nudos. Y en la escuela el milagro cotidiano era otro. Mentes duras que se ablandaban y lenguas torpes que aprendían a alabar al Señor en latín y en griego. Beda, el venerable historiador, testificó que los discípulos de Adrián y Teodoro hablaban con soltura las lenguas de los padres, como si fueran su propia lengua. Así, los jóvenes podían beber en la fuente viva de los santos, comprender la Escritura con hondura y servir mejor al pueblo de Dios. La luz de Canterbury comenzó a extenderse por los reinos anglosajones, aportando sabios, misioneros y pastores a una iglesia que crecía como un roble. Y entonces, el maestro se hizo más pequeño aún, dejando que el brillo lo tuvieran sus hijos espirituales, que partían a enseñar y a sanar. Por casi 40 años, Adrián sostuvo la vida del monasterio como un padre discreto, corrigiendo con ternura, celebrando con gratitud, amando sin medida. La fama de su virtud atraía visitas y consultas, y él, siempre sereno, apuntaba al rostro compasivo del Salvador para que nadie se quedara en el mensajero. Al llegar el año 710, supo que su peregrinación tocaba a su fin. Recibió a Cristo en la Eucaristía y confió su alma a la misericordia infinita de Dios. Murió en paz, rodeado de los suyos, con la certeza de que el campo había sido sembrado y que el Señor recogería su cosecha. Los monjes lo sepultaron en la abadía y allí comenzó una nueva historia, la de un sepulcro que inspiró esperanza y alivió dolores. Quienes acudían con fe contaban de fiebres que cedían, de heridas que sanaban, de consuelos inesperados en noches de angustia. No se trataba de espectáculo, sino de signos discretos que apuntaban al cielo, como si Dios sonriera sobre un siervo que no se guardó nada. Adrián no dejó tratados brillantes, dejó algo más. Una generación de discípulos capaces de unir fe y razón, doctrina y vida. Mostró que el estudio, cuando se ofrece como incienso en el templo, es caridad que se multiplica y sabiduría que sirve a los pequeños. Su vida fue un puente entre culturas, africano de sangre, formado en Italia, servidor en Inglaterra, ciudadano de la Iglesia que no conoce fronteras. En una época de reinos en pugna, tejió unidad. En tiempos de sospecha, tendió la mano. En momentos de oscuridad, encendió la lámpara del conocimiento. Hoy su ejemplo nos urge a educar el corazón y la mente, a poner los dones al servicio del reino, a escuchar al Paráclito en las aulas y en las cocinas. Nos recuerda que evangelizar es también enseñar a pensar para que la verdad sea amada y el error pierda su encanto. Nos enseña que la humildad no huye del liderazgo, sino que lo purifica,
y que el más grande es el que sirve con alegría. Y entonces, frente a sus pasos silenciosos, comprendemos que la misión no siempre brilla en plazas públicas, sino que madura en la paciencia de cada día. Si hoy atravesamos cambios culturales, tensiones y cansancios, Adrián nos anima a construir escuelas del alma, familias que oran, comunidades que estudian y comparten. Nos invita a creer que una biblioteca puede ser un oratorio y que una clase puede convertirse en la antesala del banquete celestial. Desde ese día en que dijo no a un honor y sí a un servicio, su vida quedó trenzada a la nuestra, enseñándonos a discernir y a obedecer la voz de Dios. Con el paso del tiempo, su memoria ha sido lámpara para maestros, catequistas, estudiantes y pastores que buscan unir verdad y caridad. Y quizá la lección más honda sea esta, que en el reino de Dios, quien se empequeñece ensancha la historia, y quien renuncia a su brillo refleja mejor la luz del Señor. San Adrián de Canterbury, abad y maestro, ruega por nosotros para que nuestra mente busque la verdad y nuestro corazón la abrace con valentía. Que tu intercesión nos alcance el deseo de servir sin medida y el gozo de ver a Cristo en cada alumno, en cada pobre, en cada hermano. Y que un día, cuando el Maestro nos llame, podamos entrar con gratitud al banquete celestial, llevando en las manos el pequeño fruto que cultivamos con amor. Dios eterno y bueno, que condujiste a San Adrián desde tierras lejanas para edificar tu iglesia con humildad y sabiduría, concédenos por su intercesión amarte con mente clara y corazón ardiente. Haz que, sostenidos por la gracia del Paráclito, sirvamos a nuestros hermanos con paciencia, celebremos con fe los sagrados misterios y abracemos sin temor el cáliz de Cristo. Que, siguiendo su ejemplo, trabajemos por la unidad, la verdad y la caridad, hasta contemplar tu rostro para siempre. Amén.